En Colombia, como es sabido, se ha desarrollado durante gran parte de la historia la violencia, y la fuerza pública es quien se ha enfrentado a esta. Pero ¿qué sucede posterior a que un policía o militar es afectado y como resultado queda invalidado para su labor? El sistema de pensiones de invalidez en la fuerza pública se rige por una compleja estructura normativa y administrativa. Este sistema es fundamental para garantizar la seguridad social y el bienestar de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía, es decir, de la fuerza pública, quienes, como se mencionó, están expuestos a riesgos debido a la naturaleza de sus funciones. Sin embargo, no ha sido desarrollado exhaustivamente el estudio de las pensiones por invalidez. Frente a esta problemática surge el presente trabajo. Para el presente trabajo planteamos los siguientes objetivos. Objetivo general: estudiar las características de las pensiones de invalidez en Colombia para determinar diferencias en las asignaciones de estas y posibles deficiencias a lo largo del proceso para su obtención. En cuanto a los objetivos específicos, planteamos: primero, revisar la bibliografía existente en torno a las pensiones en Colombia y otros países para contextualizar y comparar el funcionamiento. Segundo, identificar la normativa vigente para las pensiones de invalidez en las fuerzas públicas. Tercero, realizar entrevistas con sujetos cercanos al tema, tanto pensionados como trabajadores en el sector de pensiones, para conocer sus perspectivas sobre los desafíos asociados a la obtención de las pensiones. Iniciaremos revisando las diferentes normas que están vigentes y rigen a las pensiones de la fuerza pública. Iniciamos con la Ley 923 del 2004, el Decreto 094 de 1989, el Decreto 1793 del 2000, el Decreto 1796 del 2000, por el cual se regula la evaluación de la capacidad psicofísica y de la disminución de la capacidad laboral. Además, habla de aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones de los miembros de la fuerza pública y demás trabajadores que se encuentren implicados. El Decreto 4433 del 2000, el Decreto 1858 del 2012, por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal de nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Está la Ley 1699 del 2013, por medio de la cual se establecen unos beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos o padres de los miembros de la fuerza pública, y se dictan otras disposiciones. Está el Decreto 1157 del 2014, que es un decreto reglamentario muy importante porque establece con qué porcentaje se da la pérdida de capacidad laboral para poder obtener el derecho a la pensión de invalidez, siendo este del 50% para las fuerzas militares y de policía. El Decreto 1345 del 2020, por el cual se establecen los beneficios, ceremonias y honores a los miembros de la fuerza pública. Todas estas leyes y decretos expedidos por los ministerios y el Gobierno Nacional reflejan uno de los principios fundantes de nuestra Constitución: la igualdad. Un suceso como la invalidez afecta directamente la calidad de vida de las personas. Representa una pérdida física, pero además agrega un factor psicológico. Un sustento económico fijo para alguien que desafortunadamente sufra de una situación de este tipo contribuye a su estabilidad financiera y de los familiares que dependan del mismo. Así, se reconoce la importancia de los miembros de la fuerza pública. Es necesario asegurar el acceso para quienes se vieron afectados por sucesos tan graves como la violencia. Dentro del diseño metodológico, según el problema propuesto y los objetivos planteados, el tipo de investigación que se realizó determina un estudio descriptivo, explorativo y analítico. La investigación es descriptiva ya que ésta procura identificar y seleccionar por parte de una serie de aspectos teóricos, empíricos, relevantes para tratar de constatar claramente comprensiones en el objeto de estudio y con ello obtener un panorama más preciso de la magnitud del problema. Este es exploratorio toda vez que en primera instancia su objetivo es recabar información, es decir, procuró realizar una exhaustiva revisión de material empírico sobre su invalidez y pensiones para la fuerza pública, lo que permitió ayudar a reconocer la relación existente entre ambas categorías sociales, además de explicar cómo éstas han evolucionado. Esa analítica, toda a su vez, pretende... Buenas tardes, doctora. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. ¿Cómo que se llama tu compañera, Giselle?
Laura. Laura. Hola Laura, muy buenas tardes Giselle, ¿cómo van? Bien, sí, señora. Nosotros estamos haciendo un proyecto de investigación sobre las Fuerzas Armadas y las fuerzas militares en las pensiones. La que se lo va cogiendo ahí. Sí. Y pues antes de todo quería, pues si podrías decir tu nombre completo. Para que... Mi nombre es Colombia Marenco, Pozo Rodríguez. Señora. ¿Función de mi hoja de vida o esperamos la pregunta? Sí, por favor, danos una pequeña introducción de tu hoja de vida. Sí, señora. Pues yo soy abogada de la Universidad Libre, egresada de la Facultad de Derecho. Llevo 32 años de trayectoria profesional. Afortunadamente tuve la bendición de haberme vinculado con el sector público en 92, que llevo ya bastante el ejercicio. Me cargo como secretaria de gobierno en el municipio de San Juan de Comuselo. Posteriormente me vinculé con la Policía Nacional como civil y tuve la bendición de estar allá como jefe de control disciplinario del Departamento de Policía de Bolívar y como titular de Inspección General en Bogotá. Me retiré en el año 2006 y con mi esposo nos dirigimos a montar nuestra oficina para trabajar todo lo que era litigio sobre fuerza pública, especialmente. Era lo que conocíamos en nuestra trayectoria, nos había permitido conocer. Y también estuvimos como contratistas del DAS y de medicina legal. Entonces tenemos una experiencia muy grande también en el litigio de todo lo que son acciones contenciosas y el derecho disciplinario, de la cual tenemos especialización en ambos grados. Ok, muchas gracias. Para empezar, la primera pregunta sería, ¿cuáles son los requerimientos para la validación de la pensión? De la pensión de invalidez, básicamente, que es el tema de trabajo que me acaban de comentar. Bueno, hay un requisito señalado en la norma, en especial tiene que ver con la disminución de la capacidad psicofísica, un porcentaje de esa disminución que debe tener la persona y es del 50, igual o superior al 50%. A partir de ese porcentaje se gradúa para que así mismo sea el reconocimiento de la pensión de invalidez. Pero ese es como un principal requisito. ¿Quién determina esa invalidez? O sea, ¿quién dice cuánto es el 50%? ¿Quién la califica? Por decirlo de alguna manera, son unos organismos de medicina laboral que tiene la entidad que se llama Junta Médico Laboral Militar o de Policía, y hay un tribunal de revisión que hace la segunda instancia. Esos son los organismos encargados de determinar con esos requisitos cuándo se tiene derecho a la pensión de invalidez. Muchas gracias. La segunda pregunta sería, ¿cuál es la ley o decreto que rige las pensiones de invalidez en las Fuerzas Armadas o Fuerzas Públicas? Bueno, la Fuerza Pública, básicamente te decía, está conformada, como les indiqué, por las fuerzas militares, que está la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional. Y en el caso de la Policía, entonces hay mucha normatividad. Pero ambas entidades tienen como en común la Ley 923 del año 2004, que es la ley marco de la pensión de la fuerza pública, el decreto 4433 del año 2004, y hay unos decretos que vienen a establecer como las pautas de cómo se reconoce, qué cuantía se reconoce, qué beneficios tiene el reconocimiento, qué calificaciones tiene que hacerse para ese reconocimiento, y entre ellas encontramos el decreto 094 del 89, el decreto 1793 del 2000, el decreto 1796 del 2000, el decreto 1858 del 2012, y hay unos decretos adicionales que dan unas prebendas o garantías adicionales a las personas militares o policías que sufrieron algún tipo de lesión, como por ejemplo estudios para ellos, capacitaciones, y que se puedan seguir desempeñando laboralmente. Otros beneficios también encaminados al bienestar. ¿Cómo son los decretos?
1850 de 2012, el 1699 del 2013, el 1157 del 2014 y por último tenemos el decreto 1345 del año 2000, con unos beneficios inclusive para los hijos que no hayan superado la edad de 25 años para que tengan derecho a la educación. ¿Qué complicaciones pues pueden surgir, digamos, durante un caso que busca lograr obtener las pensiones de invalidez para las Fuerzas Armadas? Entonces acá pues la verdad te sugerimos un poco que si puedes nos hables de algún caso así complicado que tú hayas vivido durante pues tu ejercicio como abogada. Sí, a ver, el caso que más frecuentemente se presenta es que no se califican todas las lesiones o patologías. Es decir, la persona tuvo como consecuencia de un accidente, voy a poner un caso concreto, una amputación, y le calificaron simplemente que perdió la tibia y el peroné, y no hay afectaciones, por ejemplo, que pudo haber tenido a nivel por la explosión en los oídos o esquirlas que le hayan dado en el cuerpo. Y hay una más importante, la psicológica, que no se le valore ese concepto de la psicología, que obviamente una persona que sufre un trauma de esta índole también tiene unas consecuencias de índole psicológico que deben ser valoradas y calificadas. Entonces lo que realmente se presentan ese tipo de complicaciones son esas. Hay una demora muy grande para la consecución de las citas médicas, para la consecución de los conceptos que se requieren para calificar la invalidez, y ello también es una parte que también dentro del ejercicio uno les hace derechos de peticiones o solicitudes y convocatorias a la Junta Médico-Laboral o al tribunal. Y en cuanto a situaciones complejas por falta de regulación o en retrasos de tiempo, pues que ya nos hablas un poco de los retrasos de tiempo, pero en la falta de regulación, ¿qué has vivido, qué has pues experimentado? Inicialmente, por ejemplo, hubo situaciones en donde ellos, me refiero a ellos, los militares que sufren una afección o un accidente, en donde pueden tener una disminución de la capacidad laboral, que repito, no la califican de una manera acertada, con todas las lesiones que sufre la persona. Y porque en este punto no hay legislación, por ejemplo, que implique que si la persona quedó, que necesita una ayuda técnica, en su momento esa legislación no la había, no existía que lo pueda acompañar. Es decir, si la persona quedó sin la capacidad de movilizarse, quedó en silla de rueda o en cama, ellos pueden acceder a un 25% de beneficio adicional. Eso no existía en las regulaciones anteriores. En la ley 100 inclusive hay también un porcentaje de ese acompañante inferior al que hoy en día se logró, que fue del 25%, a través de legislaciones actuales que existen. Pero eso no existía, entonces siempre había que demandar para que le brindaran, y por medio de tutela se logró ese acompañamiento a quienes tuvieran una disminución, repito, en donde tenía que depender de otra persona para seguir con sus actividades normales. ¿Qué más encontramos así como puntualmente dentro de nuestro ejercicio o ejemplos? Muchísimos, yo pienso que hay muchísimos. Aquí podría recordar de pronto el vencimiento de los conceptos. El vencimiento de los conceptos es bien importante porque resulta que hay unos plazos muy, muy perentorios para practicársele ellos los subexámenes, y ante la imposibilidad de pronto de las entidades de salud para prestarles las citas médicas, los controles, siempre se vence. Entonces también en nuestro ejercicio ha tocado hacerles muchas peticiones a la entidad para que sea muy riguroso en el momento en que las calificaciones las vayan a dar, los porcentajes realmente correspondan a la disminución que presenta la persona. Generalmente no ocurre así. Yo recuerdo un caso muy particular, y fue en la ciudad de Cartagena, donde las juntas médicas laborales que estaban practicando estaban haciendo unos fraudes. Incluso salió a nivel de noticias porque fueron vinculados médicos, profesionales de la psiquiatría y personal de la institución, porque estaban haciendo de forma fraudulenta este tipo de uso indebido de la pensión de invalidez. Entonces, por eso es muy riguroso también. A la hora de las entidades hacer las calificaciones, es muy riguroso para no incurrir en este tipo de situaciones fraudulentas.
Pues, ¿qué diferencias puedes enunciar entre las pensiones de invalidez y las pensiones de vejez para pues la fuerza pública? Bueno, aquí también les hago una precisión. La pensión de invalidez se presenta como pérdida de una disminución de la capacidad psicofísica. Eso ya lo tenemos claro el concepto. Pero pensión de vejez en las fuerzas públicas como tal no existe ese concepto. El concepto que existe se llama asignación de retiro. Tiene las mismas equivalencias, así lo ha señalado la Corte ya en reiteradas jurisprudencias, porque sus efectos son iguales, mas su naturaleza no es la misma. Me hago entender, no se entiende esa asignación de retiro como una causal, sino como una causal cuando se cumplen unos requisitos de tiempo de servicio y de requisitos adicionales para acceder a ella, como la causal de retiro inclusive. Entonces esa es la primera diferenciación que encontramos. La una se causa como consecuencia de una afectación que es calificada y la otra con un determinado tiempo de servicio. En el origen ahí encontramos una diferenciación también y es quién la concede. En el caso de la pensión de invalidez la reconoce el Ministerio de Defensa. En el caso de la asignación de retiro la reconoce la Caja de Sueldo de Retiro, en el caso de policías, o la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, cuando son del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. El monto de la prestación. La calificación de la pérdida, la disminución de la capacidad psicofísica arranca desde un 50% hasta un 75% en las normas actuales. Mientras que en la asignación de retiro, el monto de la prestación va a depender del tiempo de servicio laboral y arranca desde un 62% actualmente. Requisito. En los requisitos, solamente en la pensión de invalidez se requiere que haya una valoración por parte de las autoridades médicas, que ya les dije, la Junta Médico Laboral o Tribunal, mientras que en el requisito para la asignación de retiro están establecidos en la ley como unas causales y un tiempo de servicio. ¿Qué otra diferenciación grande encontramos? El porcentaje adicional de que les hablaba, el 25% que se puede acceder en la pensión de invalidez, ese 25%, así la persona que está con asignación de retiro esté inválida, no podría ser ese 25%. Hay una revisión periódica que se le hace a la pensión de invalidez, se hace cada 3 años, mientras que en la pensión por asignación de retiro, por decirlo de alguna manera, no hay esa revisión. Y finalmente encontré una última, que son unos beneficios de los cuales ya les comenté, que tienen las personas que presentan disminución de la capacidad psicofísica. Ellos tienen subsidios, créditos, descuentos en supermercados, tiquetes aéreos, boletería. Bueno, hay una cantidad de prebendas que el Estado busca para resarcir de alguna manera esa disminución de la capacidad que ellos tienen, mientras que los descuentos para los que tienen asignación de retiro no son en esa misma proporción. Sí, señora. Muchas gracias pues por darnos la oportunidad de la entrevista. Muchas gracias por todo. Quiero muy agradecida yo también porque, repito, son temas que me ayudaron a repasar, sobre todo a recordar de mi experiencia laboral y quedo infinitamente agradecida con ustedes por haberme tenido en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy vamos a realizar una entrevista acerca pues de las pensiones de vejez para los ciudadanos del Común. ¿Quieres? Puedes empezar dándonos tu nombre para la grabación. Mi nombre es Carol Hernández. Como primera pregunta, ¿cuáles son los requerimientos para acceder a una pensión de vejez? Los requisitos pueden ser, pues, empezando desde que aquí en Colombia pues existen 3 tipos, son vejez, invalidez y sobrevivencia. Para cada tienen diferentes requisitos. Si vamos a hacer pues en el tema de pensión, los requisitos principales es tener para un fondo privado 1.150 semanas, la edad de los 50 para mujeres y 62 para hombres. Y también hay unas condiciones en los fondos privados que deben de cumplir con pero si no tienen capital pueden acceder a una pensión de garantía mínima, que es cumpliendo 1.150 semanas ya por ley. Si vamos a hablar del régimen de colpensiones, las condiciones ya son 1.300, es la misma, 62 para hombres, 57 para mujeres, pero con la condición de que se va a tener en cuenta es el promedio de los años. Entonces, ese es para el lado pues, de la vejez. En el caso de la invalidez y sobrevivencia, las condiciones tanto en colpensiones son las mismas condiciones,
en el cual se debe tener en cuenta en invalidez una calificación del 5% de pérdida de capacidad laboral o enfermedad, pues no laboral, sino enfermedad común. En los 3 últimos años se haya cotizado 50 semanas para acceder a una pensión de invalidez. Y de la sobrevivencia, desde el momento de fallecimiento del afiliado, es que haya cotizado de los 3 últimos años 50 semanas para tener el derecho a esa pensión. En cada caso, en el momento en que se pueda o que se vaya a reclamar. Y en cuanto a documentos, ¿cuáles conocen para pensión de vejez o de invalidez? En el de vejez, pues eso está sujeto a cada entidad donde el afiliado esté pues cotizando, ¿sí? Pero por lo general es como el documento de identidad, cada entidad pues tiene un formato de solicitud que se le llama prestación, el formato pues de la información donde está NPS y a veces le piden un formato de declaración de no, eso va a estar sujeto en donde el afiliado pues esté activo para poder acceder a la pensión, pero por documentos. ¿Y a partir de qué momento inicia la asignación de la pensión? Es decir, cuando ya se valida, ¿es inmediato? De una vez, si se radica la documentación, por ley se tiene, digamos, establecidos por ley para dar una contestación a una prestación económica, ¿sí? En el momento de poder mirarlo en el tema de poder alcanzar la pensión de jubilación, pues digamos que es como tener la edad, ¿no? No se puede adelantar antes de la edad, o 62 o 57 años. Una vez radicada la prestación, es ya dependiendo del estudio que haga el fondo. ¿En qué está sujeto? En las semanas cotizado acepte que la cotización esté correcta y si en esos 4 meses o antes le dan una prestación, desde el término, pues en el momento en que se va a radicar y cuánto se va a demorar el momento del estudio para poder tener la pensión. En la invalidez parte desde la fecha de estructuración que se le da en la junta, el momento de la junta médica, el momento de la fecha de muerte. Vale, y digamos, para esa pensión de invalidez es necesario realizar una revisión, digamos, el porcentaje de invalidez se mantenga. Sí, se debe hacer el fondo o la entidad puede tener toda como el derecho de hacer una validación si las condiciones estén o han cambiado, porque puede pues cambiar también el tema de la prestación que esté recibiendo el. ¿Y es necesario para esos pensionados cotizar, digamos, al fondo privado, al fondo público, que pues es Colpensiones, para mantenerla? No, en el caso de una invalidez no, porque pues ahí está sujeto también a la que nosotros cancelamos. Pero sí, obviamente, en el momento en que se llegara a tener ese derecho, dar un poco, pues a alcanzar la pensión de vejez, porque pues ya hay unas condiciones que se evaluaron, ¿no? Porque pues deja de cotizar el afiliado, se van a tener unas condiciones en el momento para alcanzar la pensión. Si es la pensión de vejez, pues eso no quiere decir de que yo sea invalidez y voy a dejar de cumplir los requisitos, sino que al final pues debo de cumplirlos. Gracias. Bueno. Buenas tardes, el día de hoy voy a realizar una entrevista a un pensionado de las fuerzas por una asignación ya de retiro. Buenas tardes, mi nombre es Luis Alejandro Silva Abello, asignación de retiro o pensión de la Policía Nacional. Bueno, como primera pregunta, ¿cuánto tiempo estuviste en servicio para obtenerlo? En servicio activo de la Policía Nacional estuve 22 años, 7 meses, 2 días para recibir la ¿Y qué tan tardado fue el proceso para obtenerlo? No, cuando decidí reaccionar el servicio activo, tomé la decisión y pasé la solicitud de retiro y relativamente rápido el proceso. ¿Ese proceso le generaba costos? No, en ningún momento me genera costo al día. Entonces, ¿los costos los asumió la institución? Los costos los asume la institución policial, lo envían a uno a hacer examen y porque como cuando uno entra joven, como le dijera yo, por ejemplo, el caso mío, que no era calvo, tenía mi cabello, no tenía, digamos así, barriga ni nada, entonces todo eso lo envían a la policía, de otro lo mandan a hacer exámenes médicos, que se llaman exámenes laborales, para poder vender a tiro. ¿Y qué beneficios le conllevó obtener esa pensión? La Policía Nacional uno labora cierto tiempo, en el caso mío tenía que laborar 20 años consecutivos, 24 horas activo en la Policía Nacional, entonces por lo tanto son 20 años de servicio. Pero si uno quiere laborar un poco más, lo puede hacer sin ningún problema. Beneficios de que hoy en día ya hace la asignación de retiro a la edad que sea, hoy en día son 25 años para lo que está en la institución. Y entonces los beneficios es que uno recibe mensualmente una asignación por esa
todo ese tiempo que trabajó en la institución, y aparte de los servicios. Y si uno quiere seguir laborando en otra empresa, uno puede seguir laborando, paga un FOSIGA y puede seguir laborando en otra empresa y gana una asignación de retiro. ¿Y la asignación de retiro en base a...? A ver, en el caso mío, yo tengo una asignación de retiro de 3.800.000 mensual, va subiendo de acuerdo al IPC, y entonces siempre sube de 200, 300.000 de acuerdo a cómo está el IPC. Muchas gracias. Bueno, para verle. Buenos días, disculpa, es que estoy realizando un trabajo para la universidad, entonces pues estoy haciendo una entrevista, ¿no? Dar el consentimiento en este momento para grabarla, es simplemente con fines educativos. Le comprendo, qué pena con usted, ¿con quién tengo el gusto? Con Laura. Señora Laura, recuérdeme qué pena con usted, tipo y número del documento. 1098-669-230. Nombre completo, por favor. Perfecto, señora Laura. Está comunicada con la línea de información general EPS Sanitas. Lamentablemente por el 1581 esta línea no genera ese tipo de... ¿verdad? Y bueno, sí, pero entonces, ¿cómo podría ser la consulta? ¿No hay algún número al que pueda llamar? En este caso, si desea generar algún tipo de trámite personal ante la EPS Sanitas más como este tipo, tendría que ingresar a nuestra página www.epssanitas. Se ubica en la parte inferior de la página. Allí va a encontrar una opción exactamente que dice únete a nosotros. En esa opción que dice únete a nosotros, usted debe ingresar allí y allí puede generando un escalamiento para que usted verifique si le permiten hacer este tipo de trámite. ¿Y no es posible hacer la llamada y como preguntarte las cosas? La información, si su consulta hace referencia a algún tipo de su contrato de afiliación, con mucho gusto. De lo contrario, tendría que hacerlo con gestiones ya personales a través de esa solicitud. Bueno. Pues mis preguntas eran acerca sobre las pensiones. Perdóneme. Las preguntas eran acerca cómo funciona en la EPS, pues para poder obtener una pensión, que surja la valoración. No, ese tipo de información no la manejamos a través de esta línea. Debe por favor manejarlo a través de ese concepto por la página para que ellos le puedan evaluar si es pertinente que le brinden respuestas al respecto sobre eso. Está la carta de derechos, ahí por la misma página le va a aparecer a quién tiene derecho para que pueda solicitar este tipo de información. Vale. Bueno, con toda la... ¿Alguna pregunta que se me diga? Hola, buenos días. Hoy vamos a realizar una entrevista con respecto a las pensiones para particulares. ¿Cómo te llamas? ¿En qué trabajabas? Yo trabajaba en sistemas de computadores. Inicié como operario, lo que se hacía era básicamente que ser revisadas por nosotros, digitadas, para identificar si eran verídicas o no. Posteriormente me pusieron en la parte jurídica, en donde ya revisaba directamente las tutelas, las pretensiones de los accionantes. El accionado, que en este caso el afiliado era Colpensiones, ¿sí? La empresa de sistemas de computadores positiva y con otras EPS, trabajaba para el Estado. Básicamente eso, la parte jurídica, las tutelas que le hacían a Colpensiones nos llegaban a nosotros y nosotros las organizábamos, identificábamos como las cosas más a ellos, enviárselas a los abogados de Colpensiones y que a ellos les quedara mucho más fácil, ya que la cantidad de tutelas era bastante grande. ¿Cuáles son esos requerimientos para obtener la pensión? Los requerimientos para obtener la pensión, muchos no era mi área en específico, nosotros más que todo los procesos para generar las tutelas por parte de ellos podían hacerlo directamente por correo electrónico o lo podían hacer por ventanilla, algunas habían sido admitidas. Nos llegaban a nosotros y nosotros pues identificábamos una vez que los juzgados admisorios y ahí identificar pues cuáles eran las pretensiones de cada persona. La mayor cantidad se veía con relación a Colpensiones, eran personas que se querían cambiar de régimen privado al régimen tenían problemas porque ahí se exige que deben de tener un límite no estoy muy seguro, cotizando para poder hacer este cambio, pero muchas personas pues ya no cumplían con ese término también por las reformas que se habían hecho con la anterioridad. Sí, básicamente. ¿Tuviste alguna problemática con respecto al sistema? No, de hecho el sistema era muy eficiente, era más allá, la empresa también tenía su propio software, su área de ingenieros, una empresa muy completa, también allá se hacía los cosas.
todo pues, sucede ya, contestará ya, es un sistema muy integrado, un sistema muy holístico en general. Una parte donde facilitaba a los clientes o a las personas que necesitasen información acceder a esto. También se llaman digitales. Ok, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Buenos días a todos, hoy viernes 3 de mayo del 2024. Voy a contar una parte de mi vida donde parece una historia de ficción que nunca le pasaría a uno, pero cuando nos enfrentamos a la realidad y entramos en contacto con una mina antipersona, donde uno ve su vida comprometida, no solo a nivel físico, sino también psicológico, pasando a ser una víctima más de un enemigo silencioso, involucrándome a la fuerza en el dolor de la violencia y la crueldad del narcotráfico. Esto sucedió en el 2018. Pero ahí es donde inicia una nueva vida, y eso hace parte de mi historia. Mi nombre es Jeffrey Jonathan Cárdenas Méndez, subintendente pensionado. Tuve un accidente laboral donde perdí mi pierna derecha por una mina antipersona instalada en un cultivo de coca, donde me encontraba ejerciendo control de erradicación y controles de la función pública en la cual pues era encargado. Después de eso tuve que cambiar la relación con mi cuerpo, mis rutinas, sueños, metas, futuro y mi propia familia. Y así mismo en ese proceso de recuperación debí organizar la parte administrativa, donde la pensión sería el equivalente a lo sucedido en mi trabajo. Ese proceso no fue fácil, ya que tuve un tiempo separado de mi familia, de mis hijos, donde ellos tuvieron sus propios retos, estuvieron separados de mí un tiempo. Y agradezco eso, que los convirtió en mejores seres humanos, en más valientes y a perseverar por lo que se quiere. El proceso se convirtió en una odisea de citas médicas, de diagnóstico, de doctores y pasar de una oficina a otra para que me realizaran la junta médico-laboral, donde dan el dictamen final sobre cuánto es el porcentaje de mi disminución física laboral y si eso daba para pensionar. Ya transcurrido este proceso me dieron el 94.16%, lo cual era suficiente para pensionar. Luego esperar que lo ordenara la policía mediante una resolución. Ese tiempo fue cruel, ya que tenía que asistir a citas médicas de igual forma para que me dieran una incapacidad parcial, pues donde ejecutara que no podía ejercer una labor hasta que no saliera la resolución. En eso pues encuentra uno personas o médicos como tal que son un poco crueles, que pues algunos me decían que podía ejercer en una oficina o alguna cosa, no sabiendo el dolor que podía uno tener. Pero bueno, son cosas de la vida. Ya salió la resolución, adquirí la pensión y eso ya me trajo más tranquilidad, calidad de familia, estabilidad, tanto para mí como para ellos. Y pues en ese mismo orden de vida vienen más metas, cambios, situaciones, y lo cual viene el deporte también, algo para motivarme, para enfocarme que uno, a pesar de la discapacidad y algunas cosas que le suceden, obstáculos en la vida, puede seguir avanzando. Ejemplo para uno mismo, para los demás, para su familia, para sus hijos. Y en eso pues también viene el deporte, algo muy bueno para mí, tanto para mantenerme físicamente saludable como para obtener algunas metas más que podía hacer. Entonces ya he corrido varios maratones y me estoy preparando para una maratón para la ciudad de Nueva York. Pero no lo logré solo, tuve el ánimo de mi familia y de muchos amigos a encontrar en el deporte también ese eslabón para seguir adelante, abriendo caminos de vida y para vivir mucho mejor. Entonces esa es una breve historia de todo este proceso, basado en un suceso negativo, pero que al final, realizando todas las situaciones, el proceso en ley que se requiere, pues lo organizamos a convertirlo en un suceso en el cual es positivo para uno. Muchas gracias. La presentación descriptiva de los resultados obtenidos fueron que las dimensiones en las cuales se fundamentó la presente investigación fueron las pensiones para las fuerzas públicas y la falta de capacidad que afronta un trabajador para realizar sus labores o actividades como consecuencia de una enfermedad o accidente y la realización entre ambas. Para cada una de estas dimensiones se seleccionaron una serie de variables que permitieron delimitar de mejor manera el campo de acción en relación con el tema de estudio. Es por ello que al haber estudiado tales entrevistas y lo que conllevan haber tenido que llegan a cierta edad para reclamar su pensión o haberse accidentado durante los horarios de trabajos, afrontando problemas como sus ingresos económicos que no quieren ser remunerados por el Estado y determinar grados de atención médica
y de programas de asistencia en materia de salud. Dentro de las conclusiones está nuestra ardua investigación que pudimos llegar a empatizar con algunas entrevistas donde nos contaban lo complicado que es obtener una pensión de la fuerza pública por parte del Estado, ya que consta de muchos años de trabajo, o si es por invalidez deben verse envueltos en una acción de tutela contra la institución para que les hagan el pago correcto por los daños físicos y mentales causados. Por medio de la revisión bibliográfica a diferentes artículos de investigación encontramos diversas conclusiones, una de ellas en cuanto a problemáticas en países similares a Colombia, es decir, Ecuador, en donde se ve una complicación para mantener el sistema de seguridad social por diversas causas. Esto debe ser algo de cuidado para Colombia y nuestro régimen, en donde podemos afirmar que para equilibrarlo es posible aumentar la carga impositiva sobre aquellos que tienen pensiones de superior valor, por ejemplo, superior a 4 salarios mínimos legales vigentes. A su vez, el Manual Único para la Clasificación de Invalidez es un texto categorizado en 3 libros que permiten la contabilización de la pérdida de capacidad laboral. Aquí podemos comprender el proceso aritmético por el cual se evalúa el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral y así contemplar el proceso que se debe seguir para acreditar el acceso a la pensión de invalidez. Todas estas fichas que se presentaron sirvieron inicialmente para generar una especie de visualización general y posterior encontrar aquellos aspectos en los cuales debíamos indagar profundamente.